tratar temas que no son cómodos para nadie y uno de los roles del psiquiatra es ese, porque tenemos como misión y como misión educadora de este programa precisamente llevarle a la población temas que sean de interés y no solamente los temas que se vuelvan virales. Es incómodo hablar de suicidio, pero más incómodo es hablar de suicidios en adolescentes. Es así. Y resulta ser hasta un tema un poco álgido para los profesionales, porque erróneamente las personas piensan que mientras más tocamos el tema, las personas van más a pensar en esto, o puede ser una incitación a que lo haga, cuando sabemos los especialistas que no es así. Para mí ha sido de mucha pena, Ivonne y Yamel, ver que los que tenemos que hablar de esto no estamos haciendo media tour. ¿Verdad? Ya que está tan de moda el tema de subir un video, de tú subir un post, pero... y debería de ser así, discúlpeme doctora, porque la información, la alimentación que recibe la familia, los padres, con respecto a un media tour que haga una profesional como usted, con título. Con título. Sí. Y muchos otros profesionales también, que orientan, que llenan de conocimientos a la gente, porque aquí hay una gran falta de conocimientos, de información. Entonces ojalá que pueda hacer un media tour. Lo que también preocupa es que quienes toman el tema lo hacen solamente para subirse en la rueda de lo que está en el tapete, la ola, y no son profesionales. A mí eso me está preocupando mucho. Sí, es cierto. Entonces, el tema del suicidio en adolescentes, miren, anualmente hay unas estadísticas que rondan. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que es la segunda causa de muerte, no, en este caso no por una enfermedad no transmisible, es lo primero, y segundo, entre 800,000 y 1.2 millones de personas al año se suicida. Wow. Como República Dominicana, nosotros tenemos una de las tasas de suicidio más altas de Latinoamérica, con un 6.7. Eso equivale a que cada 12 o 13 horas en este país, cuando mejor nos va, alguien se suicida. Ay, Dios. ¿Qué es lo que ha causado mucho impacto? Tenemos más de 10 años que las estadísticas nos bajan entre 500 y 664 personas. Entonces, ¿qué es lo que ahora mismo nos está preocupando? Que con el mismo tema de las redes sociales, de lo expuesto que está en la información, y los adolescentes tener acceso a información quizás no idónea, se están publicando estos casos que siempre han existido, pero que ahora producen un efecto, que es el efecto dominó. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se publica de manera sensacionalista un suicidio, para aquella persona que está pasando por una situación emocional, una depresión, tú le estás dando una opción viable, porque le estás inclusive traduciendo un método seguro. ¿Qué ha ocurrido con los adolescentes en las últimas semanas? Que vimos hace 2 semanas un niño en Villamella, un adolescente en Villamella, que posterior su papá dio a conocer la información de su tablet. El niño había participado en redes con otros amiguitos en unos juegos electrónicos. Él había ganado. Y los amiguitos empezaron a hacerle bullying y amenazándolo e incitándolo a que se matara, y el muchachito, el adolescente se suicidó. Tanto fue la sugestión. Tanto fue la sugestión. Y la presión. Y el caso más reciente es el tema de este adolescente en Baní, que es muy penoso, porque ahí salen 2 aristas y 2 grandes debilidades hablando de situaciones de adolescente. Primero, que esta niña deja una carta diciendo que se había esforzado mucho para pasar de curso y que ella no entendía, y que no entendía por qué no lo había logrado. Ahí vemos, primero, la connotación emocional de un adolescente tener unas expectativas y no lograrlo. Segundo, un probable trastorno del neurodesarrollo, llámese un déficit de atención probablemente, o una discapacidad intelectual que no fue identificada por sus padres. Tercero, el temor de ella tenerse que enfrentar a un nuevo año escolar y quedarse atrás, y quedarse atrás, donde sabemos que ya es un tema de mofa, porque sus amigos probablemente iban a empezar a decir que fulanita se quemó. Claro. Nosotros
tenemos que empezar a promover lo que son esas señales sutiles de los adolescentes cuando están afectados a nivel emocional. ¿Por qué? Porque no es igual al adulto. Los adolescentes empiezan a manifestar cambios conductuales en su patrón conductual, empiezan a aislarse, la irritabilidad. Pero es normal. O sea, entre los adolescentes ese cambio, ese proceso de cambio en parte es normal. La adolescencia es una etapa difícil porque Sí, pasan de obvio. una infancia a empezar a explorar y a descubrir Pero lo que no es son todo a su adultos. alrededor, pero no son adultos. Claro. Entonces, ahora mismo, estos adolescentes son unos niños adolescentes y adultos jóvenes que se han criado solos y huérfanos porque tienen padres vivos pero ausentes. Ausentes. Que es a donde nos está llevando la sociedad ahora. Y para mí me parece obvio que esta niña necesitaba un acompañamiento psicológico, pero ahí está la parte de lo que usted va a exponer ahora. ¿Cómo un papá se da cuenta de si su hijo o su hija necesita un acompañamiento psicológico, tomando en cuenta que la media de los padres no puede tal vez identificar cosas ni de ellos mismos? Bueno, lo que pasa es que tú no puedes dar lo que no tienes y la mayoría de los adultos tienen situaciones complejas, entonces ellos no tienen tiempo ni siquiera para identificarse ellos con de más a un adolescente. Claro. Pero hay una frase que me encanta de un actor mexicano, Edín Dupeiro, que él hace mucho teatro. Donde Dupeirón, él dice que la salud mental... El de 22-22. Sí, que él dice que la salud mental tiene que estar dentro de lo que es el presupuesto de la canasta básica. Nosotros tenemos que empezar a entender que sin salud mental usted no va a tener absolutamente nada y que lamentablemente si no hacemos uso de este recurso, nuestra vida puede verse amenazada. ¿Por qué? Porque ahora estamos siendo presos de la inmediatez, de la aceptación global. Señores, todo el mundo quiere ser aceptado, todo el mundo quiere ser visto, todo el mundo quiere ser perfecto. Y sin embargo, no es así, porque simple y llanamente somos humanos. Claro. Los adolescentes ahora mismo, estas personitas chiquitas, yo les digo adultos chiquitos, porque a veces tienen más información con adultos. Bastante. Y saben cosas que tú dices, ¿qué? No, si hiciéramos el ejercicio de volvernos empáticos y colocarnos en su posición, señores, ser adolescente en este tiempo es muy difícil, muy difícil. Y cuando en el primer segmento hablaban del comportamiento de ese chico que le mutiló la mano al otro y toda esa conducta que es netamente violenta y grosera, tú te preguntas cuál es la estructura también de todo ese círculo, de todo ese círculo. Cuando tratamos de buscar esas sutiles señales, que son muy sutiles, no se ven, mira, el tema del cambio del patrón alimentario en los adolescentes es importante. ¿Por qué? Porque es donde empiezan a desarrollarse los trastornos como anorexia, bulimia, los atracones, la pica. ¿Por qué? Porque quiero verme bien. O sea, si tú tienes un niño que regularmente se come sus 3 comidas y empieza, no, yo no quiero esto, o yo no quiero aquello, o una galletita de soda, tú tienes que preguntarte qué está pasando, claro, o cuáles cosas le han dicho respecto a su físico, porque ya él está cambiando su patrón. Pero volvemos al círculo vicioso que hablábamos. Hay padres que ni siquiera se enteran que comieron. Cambios en el patrón del sueño. El tema de lo que es el insomnio, el tema de lo que es la tecnofilia, que lo hemos discutido aquí con relación a la cantidad de horas que dura un niño o un adolescente en un dispositivo. Tercero, las compañías riesgosas, porque ahora uno de los comportamientos totalmente anormal que tienen la mayoría de los adolescentes es que se buscan grupos de poder. ¿Por qué? Porque yo necesito tener el control. Entonces empiezan a tener compañías que no necesariamente son las más sanas para su proceso de crecimiento. Y por eso vemos tantas bandas. Totalmente. Totalmente. Claro. O sea, tú encuentras, como en la época de los grandes conflictos políticos, los bandos de los bolos y los coludos. Tú encuentras así. O la época de las gangas de Nueva York, la ganga del Bronx contra la de Harlem, por ejemplo. Pero hay algo importante. Cuando se habló de que después de asignársele al Ministerio de Educación el 4% para la educación es peor. Señores, yo no he visto
el primer presupuesto que tenga el Ministerio de Educación dedicado a lo que es la salud mental de los estudiantes. Porque resulta que los estudiantes, o sea, tú te haces adulto y coincide tú terminando el bachillerato. Significa que el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad muy alta sobre lo que es la formación del individuo. Y una de las cosas básicas es que ahora mismo se han tomado los planteles escolares solamente para completar un programa académico cuando sabemos que hay un proceso educativo y de formación que tiene que darse, vigilarse y promoverse. Entonces, en las escuelas tenemos orientadores y muy afortunadamente en otras tienen psicólogos, pero no siempre tienen las destrezas y las capacidades para identificar esos cambios de humor. Hay niños que van 10 veces al departamento de orientación en un mes. Señores, pero ya la segunda es un niño que llama la atención. Claro. Ya la segunda. Y a la tercera ni hablar. Cuando es ese niño, exacto, cuando es ese niño o ese adolescente que es conflictivo y que tiene una conducta desafiante con relación a la autoridad, señores, hay que empezar a buscar. Pero lo que decimos, bueno, ese niño es conflictivo, se habla con los padres, lo vamos a tener que expulsar de la escuela, pero tú lo estás cambiando de lugar porque ese muchacho en algún momento tiene que ir a otra escuela. En los mismos, bueno, en el día de ayer voy a mencionar a un colega, Tolentino, Ramón Tolentino, me decía que él estaba muy apenado porque resulta que en una escuela también un adolescente fue arrojado por las escaleras. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde están también la presencia de nuestras autoridades sanitarias alertando y promoviendo todo lo que puedan, todo lo que pueda servir para empezar a tratar esto como un tema de salud pública? Y esto es una emergencia nacional. Si temas tan controversiales como si alguien se vuelve viral o no, si dio un buen rendimiento en una tarima o no, se vuelve un tema nacional e internacional, ¿por qué lo que es el bienestar de nuestro pueblo? Lo verdaderamente importante. Mire, discúlpame, Vargas Vila, un 30 segundos. Esto que usted dice como psiquiatra y como profesional, estas inquietudes que hay en el pueblo con respecto a, y entre nosotros, y entre la familia, y entre los padres, bueno, los padres que se preocupan por sus hijos, o sea, lo que les ponen asunto. A mí me da pena y vergüenza estar escuchando esas mismas peticiones y esas mismas planteamientos que usted hace, porque los estoy escuchando desde hace muchos años en mi vida, como hija de un psiquiatra que era comunicador, que usted conoció, a mi padre. Y Máximo Veras Goico, en los medios de comunicación, se preocupaba por esto mismo, planteaba este tipo de problemas, y todavía en nuestro país no se ha hecho nada al respecto. Pero tú sabes qué va a pasar. Qué pena. Una de las cosas que en los últimos 2 años me ha movido ha sido que he tomado el tema de la salud mental como mi apostolado, fuera de ser mi profesión. Claro. Y mi medio de trabajo. Y yo les voy a decir algo a los que nos están escuchando y a los que por detrás fomentan, porque tú sabes qué es lo que ocurre. A los gobiernos le convienen los pueblos brutos y que estén enfermos, porque tienen control, señores. Pero todavía, a esta altura de juego, en el siglo XXI, ya está bueno. Lo que pasa, está bueno ya, Balaguer se murió y toda esa cosa pasó. Entonces nosotros tenemos, y voy a llamar a que nuestra población se empodere de sus temas. Yo estoy formando lo que son asociaciones de pacientes por diagnóstico, porque aquí nos vamos a tirar a la calle a exigir nuestros derechos. La semana pasada la OPS, su presidente, le pidió y le está casi en una posición de exigencia a los gobiernos destinar el 5% del presupuesto de salud a salud mental. Claro. A salud mental. Entonces, aquí no tenemos cobertura por ARS. Un ejemplo, esos niños. Nosotros tenemos en República Dominicana a disponibilidad una molécula altamente innovadora para lo que es la prevención de las ideas suicidas o de los intentos suicidas, pero resulta que el tratamiento cuesta entre $500,000 y $1 millón de pesos. Pero ¿qué ocurre, Ivonne? Estamos salvando una vida.
estamos salvando Claro. una vida, y aquí hay programas para tratamientos de enfermedades catastróficas que no hay un pronóstico asegurado, que cuestan 5 y 8 millones de pesos, y el programa de alto costo lo cubre, mientras la de salud mental no. Entonces, tenemos que salir a las calles, exigir lo que nos toca, porque pagamos muchísimos impuestos, y hacernos ver, no estigma para la salud mental, porque esa niña, si hubiera tenido un diagnóstico de un déficit de atención o de una discapacidad intelectual, hubiera tenido un programa académico Claro. totalmente diferente. No se suicida. Se hubieran adecuado Claro. sus necesidades a sus capacidades y habilidades, porque una de las cosas también que erróneamente tanto los padres como los profesionales queremos es encajonar a todos los muchachos en una misma capacidad de medir con la rendimiento. misma No vara. puede ser. Nadie sea, es igual. No. Tenemos situaciones particulares y vienen por ahí unas actividades que van a estar siendo patrocinadas por algunos laboratorios amigos que se han comprometido con ayudar al pueblo. Así Qué que ya lo bueno. saben. Cuente Vargas con Vila nosotros, tiene algo claro. que decir. Que Vargas cuente Vila. con nosotros a la doctora Alessandra Iches, muy querida, muy admirada por esta plataforma, su plataforma, Medios al Tanto y Una Nueva Mañana. Doctora, ¿tienen una estimación de la tasa o el porcentaje de suicidios de menores o suicidios infantiles? Claro que sí. Mira, los suicidios en los dos extremos de la vida son los que se dan las más altas estadísticas. Sin embargo, nosotros sabemos que por cada 5 suicidios, entre 1, casi 2, tienden a ser por debajo de 25 años. Y de esos de 25 años hay uno que corresponde a adolescentes. O sea que de los 600 que se suicidan al año, más o menos, vamos a decir así, hay aproximadamente 50 que pueden ser por debajo de 18 años. Son cifras alarmantes. Pero es muy muy grave el problema. Entonces, cuando nos vamos a los términos epidemiológicos, Ivonne Yamel y Vargas Vila, y hablamos de epidemia, de pandemia, aquí el programa del dengue, que es una condición endémica, porque somos un Claro, trópico. chikungunya, Exacto, dengue, todo eso. tienen un presupuestazo. Sí. Claro. Pero aquí, Pero, pero aquí la promoción de la salud mental, miren, lo que es en este caso, la promoción de alimentación saludable y aceptación de lo que es tu figura en las escuelas debería de darse. Lo que es, en este caso, a los niños a escala para que se identifiquen si tienen un problema de sueño, porque hay muchachitos que no duermen. Y los papás le dan juguito de tamarindo y de lechuga sin saber si hay muchachos de que no- lechuga? Sí, si tienen una disfunción. El tema de la inteligencia emocional, de la educación sexual, Hay hay muchísimas muchos temas cosas. importantes. Pero tú quieres que te diga a ti algo. Mm. La tasa de partos en niñas por debajo de los 18 años es La alarmante. vergüenza. Entonces, Niñas teniendo niños. Y entonces no se aprueban las 3 causales, con las cuales estoy completamente de acuerdo. pero resulta es que un desastre. y muchos de esos embarazos o de esos partos son productos de violación. Pero, Claro. señores, hay tanto por hacer y que de verdad lo que se necesita aquí es mucha voluntad. Y que, como ese gran refrán, cada zapatero a su zapato, porque resulta que aquí todo el mundo quiere hacer de todo. Si yo lo que soy es psiquiatra, señor, ustedes no, psiquiatra, con mis diferentes especialidades, ustedes no me van a mí encontrar dando una receta de cómo hacer una empanada. Entonces, aquí todo el mundo quiere hacer de todo y no desempeñan sus funciones de la manera adecuada. Así que aquí hay personas que le duele el tema de la salud mental. Y yo le comentaba a Ivonne que orgullosamente, una de mis decisiones de ser psiquiatra siendo niña era porque yo no me perdía el programa de su padre. Ay, gracias, qué honor. Y dicho Y es sea de verdad. paso, el tomar la parte de la comunicación en salud mental, yo tuve que ver mucho programa Claro. de tu Claro. papá para empezar a cogerle el feeling a la gente y aplatanar este lenguaje. No, por eso dije de la preocupación que estoy escuchando de parte de él Sí. y de otros profesionales Sí, sí, sí. de la salud mental, Sí. valga la redundancia, en esto y en estos temas desde hace tantos años. Pero vamos a seguir informando a la Sí. gente a través de lo que usted hace. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy Sí. otra vez, porque ella ya es parte Claro. de esta familia. Sí. Y nosotros seguiremos compartiendo con ustedes desde mañana, si Dios quiere. Así es. Gracias, doctora. Hasta mañana. Bye, Adiós. bye.